Prediqué, yo creo que fue el domingo pasado, de la enfermedad peor de la iglesia. Y ya todos supieron cuál es la enfermedad. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿O se pasó por arriba otra vez? Muchas veces decimos, entró por aquí, salió por acá. Yo digo que no entra. No, ni entró, se tapó con un plug ahí, bien tapado el oído. Aleluya. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí estamos todos conscientes de que no queremos la enfermedad peor de la iglesia. No la queremos. Viene por desánimo, viene por infidelidad. Primero el enemigo te desanima. Después del desánimo viene fallar a los servicios. Después de fallar a los servicios, empiezas a reemplazar las cosas de Dios con otras cosas. Y allí entra el pecado. Y de allí ya no tiene fin, va progresando. Y el pecado mata. Esta es la manera en que el diablo usa para matarnos espiritualmente. ¿Ok? Aprendimos la iglesia en Corintios, ¿se acuerda la iglesia que estaba enferma? ¿Ok? Su crecimiento, muchos creyeron, su enfermedad, carnalidad, esa es la enfermedad de la iglesia hoy, carnalidad, de no ser espirituales, de tener una forma de espiritualidad, pero no poder. It's a form of godliness without the power thereof. Okay? Vamos a ver dónde lo dejamos. Aquí en el número 3, la enfermedad peor de la iglesia es carnalidad. ¿Qué es carnalidad? En griego, sarkiko se dice, tener la naturaleza carnal controlada por apetitos animales, gobernada por naturaleza humana en lugar del espíritu. La pintoresca historia de Corintio, podemos ver una experiencia para nosotros o una lección para nosotros. Al ver la iglesia que estaba fracasando por carnalidad, se habían metido en la carne. Y Pablo empezó a reprenderlos. Y por esa razón ya no lo querían a Pablo en la iglesia. ¿Okay? Pablo vino a Corintio en Hechos 18. Apolos predicó también en Corinto. Salvaciones ocurrieron, el espíritu estaba activo, pero la enfermedad llegó, que era carnalidad. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, fíjese bien, lo acusaron de cosas. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero la verdad es que tenían quejas que no sustentaban lo que ellos los acusaban de. ¿Ok? Por afuera se veían bien, parecían la mera verdad. Pero por dentro estaban muertos, eran hipócritas. Pablo les escribió en 1 Corintios 3, él enfrentó el problema, dio la clave en la cabeza. Y los versos 1 al 4 del 1 Corintios 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, fíjese bien, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No están caminando en la carne? Tomando partidos, haciendo disensiones entre la iglesia, entre ustedes, criticándose uno al otro, juzgándose uno al otro. Eso es carnalidad, hermano. Cuando usted oye estas cosas, se oye el murmullo de estas cosas, empezamos a ver la carnalidad representarse o salir. Y esto es como un cáncer que afecta a la iglesia en general. Afecta a los espirituales y a los no espirituales. Los primeros que caen son los débiles, ¿ok? Los que no caminan en el espíritu. Esos son los primeros que caen, ¿ok? Acuérdese de esto. Usted no está afectando a la iglesia, usted está afectando a las personas en la iglesia. Usted está causándoles a que caigan. Son débiles, son nuevos, apenas están comenzando en su vida como cristianos, y nosotros, que debemos de ser el ejemplo para ellos, estamos siendo un estorbo. Estamos enseñándoles cosas erradas, y por ellas la gente se desanima y se va. Hemos visto muchos de aquí irse por esa razón. Y no creo que se van nomás, me llaman o me escriben y me dicen por qué se fueron. ¿Por qué? Porque los ya maduros, especialmente ustedes líderes, son un mal ejemplo para la gente. Digo yo, ¿ok? Tiene el título de líder, pero no camina como líder. Y yo siempre le tengo que regañar porque es una cosa seria. Es una cosa seria en contra de Dios, no de la iglesia, porque si usted es causa de que una persona... Cuando nosotros somos causa de que una persona caiga, a mí no me importa quién sea esa persona, cuando nosotros le causamos a caer, somos culpables de la sangre de ellos, somos culpables de una alma que se perdió por culpa de nosotros, ¿ok? Acuérdese de esto, no estamos afectando, quizás nos enojamos y queremos hacerle daño a la iglesia, o queremos hacerle daño al pastor o a los líderes, al que sea, que quizás lo hacemos por eso, pero no es eso, hermanos. Sí, lo serio es que al hermano, usted se lo está haciendo al Señor directamente. Él nos hizo esto muy claro. Cuando ellos te ataquen a ti, te quieren hacer daño, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí directamente. Estas son cosas serias que nosotros debemos de cuidar. Número 5, ¿puede un verdadero cristiano ser carnal? Una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Puede un verdadero cristiano ser carnal? No. Yo digo que sí, por un tiempo. Hasta que madura. Cuando madura, no puede seguir siendo carnal si es cristiano. El problema es que hay muchos que tienen 15 años de ser cristianos y no han madurado todavía. Es como un niño que ya tiene 20 años pero se porta como de 12 años. Usted conoce gente así, ¿verdad? Yo también. No se portan como la edad que tienen. No representan la edad o el respeto que deben de presentar para ellos mismos y para otra gente, ¿ve? Entonces les llamamos, ¿qué? Ignorantes. Ignorantes. Les falta. No, a veces decimos le falta un domingo, a veces decimos le falta toda la semana, pero lo que sea. Es falta de entendimiento. Cuando una persona no crece, es deforme, se considera deforme en lo natural. Si un niño llega a los 5 años y todavía es como un bebé de 2 años, se considera deforme. Hay una deformalidad en la criatura.
mayormente cuando ya crece y debe de actuar su edad, pero no lo hace. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? Pero hay gente que sí, ¿verdad? Allá afuera. Que todavía son niños en su portamiento. ¿Puede un verdadero cristiano ser carnal? Note lo siguiente. En 1 Corintios 3:1, Pablo les llamó hermanos. También les llamó bebés en Cristo. ¿Ok? Si eran hermanos, se consideraban cristianos. Si no, no hubieran sido hermanos. ¿Puede un verdadero cristiano ser carnal? Hasta que no madura. Pero Dios espera que todos maduremos y que pasemos de un nivel a otro nivel para desarrollar el oficio o el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todos tenemos un llamado de Dios. ¿Sabía usted eso? Si usted apenas está empezando, apenas está aprendiendo, apenas todavía piensa que Dios no tiene nada para usted, Dios no le va a usar en nada, está errado, porque Dios sí le va a usar. Usted siga creciendo, usted siga poniéndose en ese lugar, Dios un día lo va a señalar y le va a poner un llamado a usted. Todos tenemos un llamado. Gloria a Dios. Eran cristianos carnales, pero estaban enfermos de un cáncer espiritual. Su crecimiento había cesado. Habían crecido hasta cierto lugar. A los Gálatas le pasó lo mismo, hermano. Si usted lee el libro de Gálatas, Pablo les reprende. Digo, ¿cómo son ustedes insensatos que sabiendo la verdad se han apartado y han regresado a lo de antes? ¿Cómo? Sabiendo. Y él les da una reprensión fuerte a los Gálatas. Nomás lea el libro y se da cuenta de cómo Pablo les habló. ¿Por qué? Porque eran carnales, volvieron, en lugar de progresar, retrocedieron en su crecimiento como cristianos. Retrocedieron. Y lo que espera Dios de nosotros es que crezcamos, hermanos. Que crezcamos. Que cada semana que pasa hemos tomado un paso más. Es como un bebé cuando empieza a dar pasitos o a pararse un solito, ¿verdad? Que nos alegramos como padres. Que ya tomó el primer paso. Mira, ya hizo un solito. Y luego de repente anda caminando. Y luego de repente es como Isaías. Ya Isaías anda corriendo para todas partes. Y no hace unos cuantos días que apenas no podía ni subir arriba. Pero ahora se sube y vaya conmigo. Me trae la servilleta y me dice, échale dulces. Y luego viene y por acá se los quitan y regresa otra vez. Échame dulces. Porque crecemos, hermano. Porque crecemos. Los niños crecen. Aleluya. Conocemos muchos de ustedes que eran niños cuando vinieron, ahora ya son gente grande, tienen hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero tenemos que crecer. El cristiano tiene que crecer. El cáncer de carnalidad se había desparramado en aquel lugar. Es el mismo peligro de la iglesia de hoy. Oídos que no oyen. Marcos 8:18. Teniendo ojos no veéis y teniendo oídos no oís. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ojos que no ven. Un cuerpo que no funciona espiritualmente está muerto. Las huellas de carnalidad no podían recibir la verdad en verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales,
sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuvo que dar de beber leche, dice en el verso 2. Les tuve que dar lechita en lugar de carnita. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de comer carne. Hebreos 5, 12 y 13. Hebreos 5, 12 y 13. En Hebreos 5, 12 y 13 dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjese bien, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Wow. Está hablando fuerte. Ustedes ya deberían ser maestros, es lo que está diciendo. Y todavía tengo que estarles enseñando. Y a algunos de ustedes ni les puedo enseñar y darle la carne de la palabra, les tengo que dar leche. Lo está regañando fuertemente. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese bien. Y todo aquel que participa de la leche, fíjese bien, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. Entre ellos había envidia, fíjese bien el problema de ellos. Había envidia, había celos, había contiendas. Verso 3. Es lo que dice ahí que había entre ellos. Resultado, su carnalidad se demostraba en sus hechos. Ilustración, David y Saúl. En primera de Samuel, capítulo 20, verso 1. David y Samuel, Saúl se había metido ¿en qué? En lo de la carne. Había dejado lo espiritual y se metió en la carne. ¿Por qué? Por celos. Empezó a celar a David. Y no podía aceptar el hecho de que David era un hombre de Dios, que Dios había escogido, había ungido para que fuera rey después de él. No lo podía aceptar. No era el tiempo de David para ser rey. Dios lo había ungido para ser rey, pero todavía no era su tiempo. El tiempo todavía era de Saúl. Saúl tenía largos años para reinar, pero por celos perdió el reino. Y terminó quitándose la vida él mismo. Un hombre de Dios, un hombre que Dios había escogido, que le había dicho a Samuel, ve y busca a este joven porque es un joven que yo he escogido, el primer rey en toda la vida del mundo, de la humanidad, el primer rey. Tenían jueces antes, no tenían reyes, pero hoy querían reyes ellos, como los demás. Empezaron a envidiar al mundo. Si ellos tienen reyes y nosotros queremos reyes, Dios les dijo, les va a pesar. No le hace, queremos que nos des un rey. Entonces Dios mandó a Samuel que fuera a escoger a Saúl, pero antes de ello le dijo que fuera a ungir a David cuando David solamente tenía unos 14 o 15 años, un jovencito. Dios le dijo, úngelo, porque yo lo he llamado, él es mío, él va a ser rey.
Pero Dios no le había dado, fíjese bien, Dios no lo había puesto para rey en ese momento o en unos cuantitos años. No, 30 años después Dios había designado que este hombre fuera rey. 30 años. Saúl no tenía nada de qué preocuparse, pero le entró celos con David y empezó a buscar cómo matarlo. Porque es lo que el celo hace. ¿Ok? 1 Samuel 21 dice, después David huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre? Saúl, que me anda buscando para quitarme la vida. Quiere matarme, ¿qué le he hecho yo? Carnalidad es el cáncer de la iglesia moderna. Necesitas sanidad o te va a matar. Note lo que mata en Romanos 8, 5 al 8. Lo que mata, fíjese bien. Ya lo tiene, quiero que lo lea conmigo. I want you to read it with me, so I want you to find it. Porque a pesar de que quizás usted está pensando, eso es para los demás hermanos, yo ya estoy bien, yo ya no necesito eso. Usted es el que lo necesita. Sí, ese es su pensamiento suyo. Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son espirituales en las cosas del espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Okay? Por eso no trabaja. Porque cuando nosotros operamos la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, por eso. Y si usted no está caminando en el espíritu y está caminando en la carne, no está siguiendo lo que Dios le ha ordenado a ser seres espirituales, no carnales. Él murió en la cruz, pagó el precio de la cruz para que nosotros podamos salir de la carne a lo espiritual. Y cuando nosotros decidimos seguir en la carne, estamos insultando el sacrificio de Dios al darnos su Hijo y al Hijo por el sacrificio que hizo. Estamos insultándolo, diciéndole, no es suficiente para mí. De seguro morirás otra vez por mí, porque yo voy a estar en pecado hasta un día cuando yo decida ya no. Ni tampoco, no se pueden, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es de que fíjese bien, se lo voy a leer otra vez. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ok? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nunca van a agradar a Dios. En Romanos 8, 9 al 14, vamos a leerlo. El sanador. El que vino a morir por nosotros para que nosotros seamos libres de la carnalidad o de esta carne que nos quiere controlar siempre, que a cada momento nos está estirando a caminar fuera del reino que les prediqué esta mañana. Mas vosotros, está hablando a los cristianos, usted y yo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vosotros no vivís en la carne, vivís en el Espíritu Santo de Dios. ¿Se fija? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay mucha gente engañándose a ellos mismos, porque no son de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo y camina bajo el poder del Espíritu Santo, no somos de Dios. Aquí lo dice bien claro, fíjese bien. Léalo otra vez en su casa si quiere y léalo porque es lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! No hay salida, hermano. No hay salida. Nos la pone bien clara. Tienes que escoger. Y yo digo que estamos en un tiempo de escoger, hermanos. Dios nos ha traído y nos ha traído y ahora nos tiene enfrente de Él diciendo, ¿qué vas a escoger? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en la carne o vas a entregarte al Espíritu Santo de Dios?